Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a dar principio a nuestra reunión de este día. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todas las bendiciones que has dado a tu pueblo en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, que tuvieron que ir a sus trabajos, tuvieron que ir a sus negocios, pero ahí estuviste tú, divino Dios, y les has bendecido económicamente. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias, divino Señor, por los hermanos que salen muy temprano de sus hogares, Señor. Pero en este momento los ponemos en tus santas y benditas manos para que el día de mañana que van a salir a sus trabajos, Señor, vayan con tu bendición, tú vayas con ellos, divino Dios, los cuides, los guardes, los defiendas, mi Señor. Tómalos en tus santas y benditas manos, Señor del cielo, y todas las cosas, divino Señor Dios, cualquier obstáculo que se les presentara, Señor del cielo, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, lo van a vencer, Señor, y van a llegar a sus trabajos. Padre Santo y Dios eterno, tómalos en tus benditas manos, Señor bendito, y cuando ya regresen, unos regresan por la tarde, Señor, gloria a tu nombre, Padre Santo. Tú vienes con ellos, divino Dios, hasta sus hogares. Por los que regresan por la noche, también tú, divino Señor, vienes con ellos y ya, divino Señor, llegan a sus hogares con tu bendición. Gracias, divino Señor, Dios Todopoderoso. Padre Santo y Dios Eterno. También ponemos en tus santas y benditas manos a los que se van a vivir, en definitiva, a otro lugar, Señor del cielo. Padre Santo y Dios Eterno, así lo requiere su trabajo, así lo requieren sus negocios, por eso tienen que dejar a su familia, tienen que dejar el pueblo, tienen que dejar la iglesia, divino Señor, para irse a vivir a otro lugar. Pero en estos momentos también los estamos poniendo en tus santas y benditas manos y te pedimos, poderoso Señor, encárgate de ellos, mi Dios. Padre Santo, que todo salga bien, divino Señor Dios. El fin de semana van a regresar y vamos otra vez a estar reunidos para la gloria de tu nombre, Señor, Dios omnipotente, para recibir también tu bendición para la nueva semana. Gracias, divino Señor. Los ponemos en tus manos con la seguridad de que tú estás con ellos y ellos están contigo, poderoso Señor. Gracias, Dios. También te pedimos, Señor, por los hermanos que no tienen trabajo. Si mañana salen a buscar trabajo, Señor, los encomendamos bajo tu protección y tu cuidado, y tú los llevas al lugar indicado, porque tú sabes a dónde están los trabajos, Señor, y los llevas al lugar indicado, Señor del cielo, para que encuentren el trabajo y así puedan traer el sustento para su familia también, poderoso Dios. Padre Santo, que las personas que los reciben como trabajadores se den cuenta que son tus hijos y eso les va a traer bendición, Señor. También los dejamos en tus santas y benditas manos. También, divino Señor Dios, ponemos en tus santas y benditas manos a tus hijos que el día de mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Ya está todo arreglado, divino Señor Dios, ya se hicieron las cosas necesarias y mañana solamente llegan para presentarse ya a su nuevo trabajo. Padre Santo y Dios Eterno, que tu mano de misericordia sea con ellos y desde este momento los ponemos en tus santas y benditas manos y esperamos que el día de mañana todo salga bien, Señor bendito. Gracias, poderoso Padre. También ponemos en tus santas y benditas manos a nuestras hermanas que solamente están esperando lo que les traen. Sus esposos, divino Señor, salen a trabajar, Padre Santo. Ellas se quedan en la casa, divino Señor Dios, pero en el día indicado sus esposos traen, divino Señor, el dinero, Padre Santo, y lo participan con sus esposas, poderoso Señor. Te pedimos, Señor del cielo y Dios eterno, que el dinero que reciben mis hermanas estén conscientes que esa es la bendición que tú has dado para el sustento de la familia. Ese dinero no se puede malinvertir ni malgastar. Ese dinero tiene que ser administrado correctamente. Dale inteligencia a mis hermanas para que así lo administren, poderoso Dios, y todo, divino Señor, resulte perfectamente bien. Señor del cielo, también ponemos en tus manos a nuestras hermanas, Señor, y te pedimos, divino Dios, que tengan la inteligencia para poder distribuir el dinero correctamente. Están en tus manos, Señor.
También te pedimos por nuestras hermanas que reciben muy poquito. Aquí en esta iglesia hay varias de tus hijas, Señor, que reciben muy poquito. Pero divino Dios, si ese dinero que reciben es muy poquito, demasiado poquito, Señor, te pedimos, Padre, multiplícalo en las manos de tus hijas de tal manera que alcance, Señor, para la semana o para la quincena, Señor, y que todo resulte perfectamente bien, poderoso Señor. También, divino Señor, Dios omnipotente, te pedimos, Padre, que estés atento. Mis hermanos y mis hermanas, Señor, van a depositar su diezmo o su primicia, pero divino Señor Dios está atento para que de lo que tú les diste, ellas, divino Señor, y ellos, Padre Santo, depositen, poderoso Señor. Y tú vas a estar atento como estuviste aquella ocasión en la ofrenda que depositó la viuda, cuando le dijiste a tus discípulos que esa viuda había dado más que todos, Señor, porque había dado todo lo que ella tenía. Padre Santo y Dios eterno, ahora, divino Señor Dios, tus hijos van a depositar de acuerdo, divino Señor, a lo que han recibido de tu mano, Señor. Y así de esa manera podemos decir, y ellos también pueden decir, que de lo que tú les das, ellos depositan, divino Dios Todopoderoso. Padre Santo, está atento, divino Señor, en lo que depositan, porque hay una promesa, Señor, para todos aquellos que depositan. Esa promesa es, divino Dios, que ellos depositan, divino Señor, y no les va a hacer falta lo que depositan, sino que por el contrario va a ser una bendición, porque tú les vas, divino Señor, a retribuir, poderoso Padre, y van a tener todo lo necesario en el transcurso de la semana o en el transcurso de la quincena, Señor. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que estés atento, Padre, porque tus hijos se disponen para depositar, Señor del cielo, y la promesa que tú tienes para ellos, Señor, se cumpla, poderoso Señor, porque ellos depositan, Señor, y tú, divino Dios, les multiplicas lo que han depositado, Padre Santo, y todo va a resultar perfectamente bien, Señor. Tú sabes, divino Señor, cómo se manejan estos dineros, Señor del cielo. Tú lo sabes perfectamente bien, poderoso Padre. Lo manejamos de acuerdo, divino Señor, a como dice tu palabra, poderoso Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Tus hijos depositan, tú los bendices, Dios omnipotente. En tu nombre, divino Señor, Dios Todopoderoso, depositan, y divino Señor, Dios omnipotente, tú los bendices en grande manera. Gracias por este dinero, Señor, que depositan tus hijos, Señor del cielo. Nada les va a hacer falta. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Proverbios, en el capítulo 14 y en el verso número 12. Libro de Proverbios, en el capítulo 14 y en el verso número 12. Y dice así, yo le doy lectura, hermanos, una vez y luego ustedes vuelven a repetir. Mis hermanos que están también en otro lugar y me están viendo o me están oyendo, también repitan, hermanos, lo que dice la palabra. Dice así, el libro de Proverbios, en el capítulo 14 y en el verso número 12. Dice de esta manera, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora ustedes, hermanos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que prepares el corazón y la mente de mis hermanos, que con sus mentes, divino Señor, puedan comprender, puedan entender, puedan razonar muy bien lo que dice tu palabra, Señor del cielo, y después la puedan poner por obra, Señor bendito. También te pido, divino Señor, Dios omnipotente para mí, que extiendas tu mano, que la pongas sobre mí y que desde mi cabeza hasta mis pies, divino Señor, me cubras de tal manera, Padre Santo,
que lo que tú pusiste en mi mente y en mi corazón lo pueda yo explicar, Divino Señor, con mis labios, para que todos mis hermanos, Divino Señor, se fortalezcan con esta tu palabra, Señor del cielo. Todo está ya preparado, Divino Señor, Dios omnipotente. Tus hijos ya están, Divino Señor, para recibir la palabra. Y yo me dispongo también, Divino Señor, Dios, y me pongo en tus santas y benditas manos para que seas tú el que me guíe, Señor. Lo que pusiste en mi mente, voy a decirlo, Divino Señor, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Damos principio, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. El asunto o el tema que vamos a tratar se llama caminos que parecen derechos. Caminos que parecen derechos. Ese es el tema que vamos a tratar. Caminos que parecen derechos. Repitan ustedes, hermanos, cómo se llama el tema. Caminos que parecen derechos. Muy bien. Hermanos, hay cosas, cuando estamos nosotros ya en el camino del Señor, hay cosas que en muchas ocasiones influencian y nos desvían, hermanos, del camino que nosotros queremos caminar. ¿Por qué estas cosas existen? Porque tenemos nosotros un enemigo. Ese enemigo no quiere que nosotros que hablemos de tu palabra. Ese enemigo no quiere que más gente conozca tu palabra. Ese enemigo quiere tener a todos los que ya tiene, Señor, los quiere tener en sus garras y que hagan lo que Él piensa que deben hacer. Pero tú viniste, Divino Señor Jesús, a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y poco a poco la gente va regresando al lugar original donde estuvieron, poderoso Señor. Y así todos los que ya estamos ahorita, Divino Señor, para oír de tu palabra, hemos sido gente que tú has rescatado de diferentes lugares, Señor. Pero en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, vamos a tratar de explicar este asunto, Divino Señor, para gloria de tu nombre. Comenzamos en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Señor. Muy bien, hermanos. En muchas ocasiones, hermanos, el viajero, cualquier hombre, cualquier mujer, que hacen un viaje y van solitos, cuando se encuentran en alguna encrucijada, no saben cuál camino seguir. Y entonces, en muchas ocasiones, agarran el camino equivocado porque es una encrucijada, tiene varios caminos y no saben cuál seguir. En otras ocasiones, Señor del cielo, las personas que les gusta ser cazadores, esos contratan un guía para internarse en el bosque, para internarse en la selva, pero en muchas ocasiones contratan un guía inexperto y entonces se pierden y no saben realmente cuándo van a regresar. Así está en muchas ocasiones la gente. Pero, ¿por qué ocurren estos casos? Por el poco conocimiento del camino al cielo, en este caso. De los que vamos a ir al cielo, también a veces nos encontramos en una encrucijada y no sabemos cuál camino seguir. Muy bien. Pero entonces estos casos ocurren así precisamente porque nosotros no tenemos o tenemos muy poco conocimiento del camino que nos conduce al cielo. Pero vamos a decir dos textos referente a ese camino para que la gente que me ve y que me oye se grabe cómo podemos descubrir el verdadero camino hacia el cielo. Muy bien, vamos a leer en nuestras Biblias, hermanos, el Evangelio de San Juan, el capítulo 14 y en el verso número 6. Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y en el verso número 6. Evangelio de San Juan, capítulo 14 y en el verso 6. El Señor Jesucristo le está orientando a su gente en aquel tiempo y les dice que no se turbe su corazón, que crean en Él, así como sé que creen en Dios, que crean también en el Señor Jesucristo que anduvo aquí en persona.
y les explica a su gente que en la casa del Padre hay muchas moradas, así les está informando a la gente. Y dice, y si no fuera esto verdad, yo se los hubiera dicho ya, pero voy a ir a preparar un lugar para vosotros y si me fuera y preparo el lugar, voy a venir otra vez y los voy a tomar para mí y después de eso, ya ustedes entonces ahora van a conocer ese camino. Pero entonces, Señor, la gente de aquel tiempo se preguntan esto, porque Él les dice, y saben a dónde voy, y saben el camino. Pero ahí estaba uno de los apóstoles y que le dijo así, dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces el Señor Jesús aclara verbalmente y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Entonces, desde aquel tiempo, hermanos, la gente ya se había equivocado. Se había equivocado en primer lugar porque se separaron de Dios. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron el error de que si probaban de ese fruto, iban a morir. Pero el enemigo, como es inteligente, se acercó a Eva y cuando Eva le dijo cuál era la sentencia, si toman de este fruto se van a morir, pero el diablo inmediatamente le dijo, no, no es cierto eso, Dios ya les dijo mentiras, pero vamos a comprobarlo. Y dice Eva, vamos a comprobarlo. Muy bien, entonces le dice, corta uno de los frutos. Se resistió un poquito Eva, pero al fin y al cabo cortó un fruto. Pruébalo. No, pues es que dijo Dios que no me voy a morir. Pruébalo y verás cómo no. Y lo probó y no le pasó nada. Y lo siguió comiendo. ¿Cómo te sientes? Bien. Lo sigue comiendo. ¿No te sientes mal? No, no me siento mal. Ya ves, te dije que no te iba a pasar nada. Entonces ella con esa confianza, coge otro fruto y va a buscar a su marido en el paraíso y lo encuentra y le dice, Adán, mira, te traje un fruto de ahí del árbol prohibido. Pero Eva, ¿por qué hiciste eso? Y en fin, ya empieza él. Le dice, pero mira, no me pasó nada. Yo ya me estoy acabando uno y no me pasa nada y no siento nada. Pienso que Dios nos engañó. Coge a Adán el fruto, lo empieza a probar también y efectivamente no sintieron absolutamente nada. Pero sucedió entonces que se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta entonces de que estaban desnudos y ellos rápidamente fueron a tratar de cubrir sus vergüenzas y cogieron una hoja de higuera, se la pusieron en el frente y otra hoja de higuera y se la pusieron atrás. Y cuando ya estaban cubiertos, oyeron la voz de Dios. Adán, ¿dónde estás? Ya te estoy llamando desde hace rato y no apareces. ¿A dónde andas? Y ya salen ellos ahí al lugarcito donde se encontraban. Y señores, que estábamos desnudos y por eso no salimos. Y en fin. Pero nuestro Dios, que siempre está previniendo todo lo malo que nosotros hacemos y que siempre está dispuesto a rescatarnos, pues somos sus criaturas, Él nos hizo, Él nos dio vida, Él nos formó, etcétera. Entonces, cuando ya los ve que están cubiertos con sus hojas y les dice, entonces ya comieron del fruto prohibido y ya empiezan a disculparse. Señor, es que esta mujer que me diste, me dio y me convenció y yo probé, y etcétera. Pero no habían sentido absolutamente nada. Pero el asunto es de que muerte, nosotros la conocemos ahora como una acción. Y entonces esa muerte llegó a ellos en cuanto probaron el fruto. ¿Y cuál era esa muerte? Que Dios los sacó del paraíso y ya nunca volvieron a regresar. Y la muerte que tuvieron no fue la muerte física, sino su muerte espiritual con Dios, porque se separaron de Dios. Entonces, hermanos, desde ese tiempo, la humanidad ha nacido y ha crecido y se ha hecho muy grande la humanidad, pero todos fuera
de la voluntad de nuestro Dios. Pero cuando la gente se pierde y se pierde y se pierde, entonces Dios el Padre preparó algo. Mandó a sus profetas primero, a todos los mataron en Jerusalén, dice la Biblia. Y entonces nuestro Dios pensó, voy a mandar a mi hijo y a él sí lo van a respetar. Pero ya la Biblia nos explica y nos dice, hermanos, que tampoco lo respetaron, sino que vino y ¿a dónde paró nuestro Señor Jesucristo? En la cruz del Calvario. Muy bien, ya Dios había preparado todo para que se pagara por todos los errores que había cometido la humanidad. Y entonces nuestro Señor Jesucristo era el que venía a pagar todo lo que había hecho la humanidad en esos tiempos. Y como todos nosotros ya sabemos, hermanos, ya sabemos, entonces nuestro Señor Jesucristo fue a la crucifixión y así es como Él pagó por nosotros todo lo que nosotros ya debíamos y habíamos hecho. Muy bien, hermanos. Así es entonces como ya nosotros empezamos a conocer de la palabra y empezamos a conocer desde aquel tiempo como humanos, empezamos a conocer, hermanos, cuál era el plan de nuestro Dios. Entonces, ahora también se cometen errores, se cometen equivocaciones porque la gente no estudia de la palabra. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio grande, hermoso, maravilloso de que ahora conocemos el Evangelio. Pero el diablo aún así no está quieto, no está quieto. Y entonces hay poco conocimiento del camino al cielo en estos tiempos. Pero desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Él se dispuso para abrir el camino que iba a conducir al cielo. Y entonces el Señor Jesucristo murió por nosotros, el Señor Jesucristo está dispuesto a rescatarnos, el Señor Jesucristo, todo aquel que venga a Cristo, Cristo lo perdona, le limpia de sus pecados y empieza a caminar en el camino que conduce hacia el cielo. Muy bien. Ese camino que conduce al cielo es exactamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan 14, hermanos, a donde estamos leyendo. Y en el verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero después de que se haya ido nuestro Señor Jesucristo, o que ya se fue, hermanos, entonces los apóstoles siguen predicando, y ahora encontramos al apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Libro de los Hechos, en el capítulo 4, y en el verso, capítulo 4 del libro de los Hechos, y en el verso número 12. Y dice así, ya le está diciendo él al pueblo de aquel tiempo, el Señor Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya resucitó, ya ascendió a los cielos y ahora le deja a los discípulos que sigan anunciando el camino hacia el cielo. Y el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, y en el capítulo 4, y en el verso número 12, habla de esta manera y dice así, hermanos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, quiero decirles también, hermanos, que tal como dice el tema, hay caminos que parecen derechos. Sí, así se parece, hermanos, el camino derecho. ¿Por qué? Porque el enemigo hace un trabajo tremendo en medio de nosotros, hermanos. Y aunque la palabra de Dios ya está circulando, mucha gente no la quiere estudiar. Y aparte de eso, mucha gente que la estudia no tiene la capacidad, porque la escritura se debe entender espiritualmente. Y mucha gente la quiere entender normal, como estamos nosotros. Y entonces no es así. Y a pesar de todo lo que ya hay y se habla de la palabra, nosotros como humanos seguimos insistiendo, desde aquel tiempo hasta este tiempo, seguimos insistiendo en que podemos nosotros llegar al cielo. Y de tal manera así, hermanos,
que ya se hicieron muchos caminos, pero ya no los puso Dios, los hicimos nosotros. Y hay caminos, entonces, que nosotros pensamos así. Así como yo pensaba, antes de conocer el Evangelio, yo pensaba que la Virgen de San Juan de los Lagos me iba a llevar al cielo. Y era yo devoto, porque así me lo enseñaron mis papás. Era yo devoto de la Virgen de San Juan de los Lagos. Y sí teníamos muchos santitos, muchas imágenes, y etcétera. Y a veces cuando nos fallaba alguno, pues recurríamos a otro. Y así estábamos. Pero cuando ya empecé a conocer la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios señala claramente quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Bueno, pero desde aquellos tiempos han habido equivocaciones, señales y milagros de origen, permítanme la palabra, diabólico, para confundir a las personas. Vamos a mostrar uno, hermanos. Vamos a mostrar un asunto de estos, hermanos, en el libro de Éxodo, en el capítulo 7. Libro de Éxodo, en el capítulo 7 y en los versos 8 al 12. Libro de Éxodo, capítulo 7 y en los versos del 8 al 12. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Éxodo, en el capítulo 7 y en los versos del 8 al 12. Amén. Dice así, mis hermanitos. Yo lo leo, ustedes siguen con la vista. Del 8 al 12. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Éxodo, capítulo 7, hermanos. Capítulo 7, ay Señor. Capítulo 7, en los versos 8 al 12. Capítulo 7, en los versos 8 al 12. Y dice así, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, ahora sí estoy bien, hermanos. Amén. Y dice así, si Faraón os respondiere, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que aunque se hacían esas cosas, siempre la palabra de Dios sobresalía y echaron sus varas y se convirtieron en culebras también, pero la vara de Aarón que se convirtió en culebras devoró a las otras y se acabaron todas esas cosas. Muy bien, hermanos, entonces desde esos tiempos ya se hacían también, hermanos, cosas diferentes a lo que dice la palabra y se hacían y parece que todo también salía bien. Y así es como la humanidad ha estado viviendo durante mucho tiempo de tal forma, hermanos. Entonces, que aún gente muy preparada está confundida y no caminan en el camino de Dios tal como lo dice la palabra. Muy bien. Las personalidades, hermanos, los guías falsos están, hermanos, en acción. Esas personalidades y guías falsos están en acción, hermanos. Están en acción hasta este momento. ¿Guiados por quién? Por nuestro enemigo que se llama diablo. Pero vamos a ver este pasaje, hermanos. El libro de los Efesios, en el capítulo 4. Ya vimos ahora, hermanos, cómo también en ese tiempo se hacían milagros falsos.
Vamos a ver ahora qué nos dice el libro de los Efesios. Muy bien. A ver, mis hermanitos, ¿cómo se llama el tema? Caminos que parecen derechos. Exactamente. Caminos que parecen derechos. Entonces, hermanos, ya esos caminos que parecen derechos ya estaban desde aquellos tiempos remotos, tiempos remotos. Pero ahorita vamos a ver Efesios capítulo 4. Muy bien, yo ya no estudio. Efesios capítulo 4 y en los versos 11 al 14. Capítulo 4 y en los versos 11 al 14. Muy bien. Y entonces nuestro Señor preparó defensas para nosotros, hermanos, para la gente, para los humanos, en contra de las acechanzas del enemigo. Dice este pasaje aquí, hermanos, y dice, y Él mismo, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ajá. ¿Cuál es el fin, hermanos? El fin es perfeccionar a las personas, el perfeccionar a las que se están pasando al camino correcto, a los santos, para la obra del ministerio y para seguir publicando y dándole ejemplos y hacer entender a la gente que el enemigo va a tratar de que los caminos que él pone nos parezcan a nosotros derechos. Entonces, para eso, él constituyó apóstoles, evangelistas, y etcétera, y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, oiga bien, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. 14. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando estos personajes que está mencionando aquí y que constituyó nuestro Señor Jesucristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son para educar a la gente que está llegando al conocimiento de la palabra, para que después las estrategias que traigan otras personas no nos confundan, hermanos, no nos confundan. Y a los que ya estamos metidos o estuvimos metidos en ese camino de confusión, que abramos los ojos y que nos demos cuenta que el verdadero camino se llama Cristo y que la verdad auténtica se llama Cristo. Y el que nos puede llevar al cielo se llama Cristo. Y todos los demás caminos que nos parecen a nosotros derechos no sirven para nada absolutamente. Cada persona que quiere llegar al conocimiento de la palabra, el enemigo inmediatamente pone trabas y todo eso. Pero para eso estamos nosotros ahora. Y para eso estoy aquí, hermanos, a ustedes predicándoles este asunto o este tema que se llama caminos que parecen derechos, para que ustedes no se confundan, hermanos, no se confundan y puedan encontrar el verdadero camino. Y si ya están en el camino, ya no se salgan y sigan adelante. Entonces, se hicieron estos libros con muchos trabajos desde hace muchos años, hermanos. Se hicieron estos libros y estos libros se llaman Biblia. Esta Biblia es nuestro mapa. Esta Biblia nos dice por dónde tenemos que caminar. Lo único que tenemos que hacer, si no queremos nosotros oír a los predicadores, a los maestros y a todos los que constituyó nuestro Señor Jesucristo, pero hay libros ya hechos con los que se puede guiar la gente. Muy bien. Vamos a poner dos citas al respecto. La Biblia es nuestro mapa. La Biblia nos dice por dónde tenemos que caminar. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 5 y en el verso 39.
Evangelio de San Juan, en el capítulo 5 y en el verso 39. Entonces ustedes, hermanos, que me están viendo y que me están oyendo, si ya están dentro del camino, afírmense bien y no regresen, para que las demás personas, cuando nos vean a nosotros que seguimos caminando en este camino, puedan caminar también. Dice así, Evangelio de San Juan, capítulo 5, en el verso 39. Y dice así, hermanos, gloria a nuestro Dios. Dice, Cristo le dice a su gente de aquel tiempo y nos los dice ahora a nosotros: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijo Cristo, hermanos, dijo Cristo. Entonces, para que nosotros podamos encontrar el verdadero camino, hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras. Estas Escrituras que dejó nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, al pueblo de Israel, pero que les dijo: vayan por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, de tal manera que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, no conocemos Israel, no conocemos el pueblo de Dios, hermanos, pero sí conocemos su palabra. Y esta palabra ya llegó hasta nosotros y ya la tenemos, y la recomendación de nuestro Señor Jesucristo de aquel tiempo es la que ahora también decimos nosotros. Vamos a escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas vamos a encontrar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y cuando nosotros practiquemos esto, entonces nosotros se nos va a abrir, hermanos, se nos va a quitar la venda de los ojos y vamos a conocer el verdadero camino que nos conduce al cielo. Muy bien. Entonces, vamos a leer este pasaje, hermanos, que se encuentra en Isaías capítulo 30, en aquellos tiempos, desde esos tiempos, hermanos. Isaías capítulo 30. Vamos a ver, hermanos. Y dice así la palabra, hermanos, en Isaías, capítulo 30, en los versos 20, 21 y 22. Amén. Capítulo 30, en los versos 20, 21 y 22. Y dice la palabra del Señor así: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata. Entonces vamos a quitar, entonces nos vamos a dar cuenta. Y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Eso es desde ese tiempo, hermanos. Mucho tiempo que el enemigo ha hecho este trabajo y muchos hemos caído. Digo hemos caído porque yo también ahí caí. Ahora, por la gracia de Dios, ya estoy en este camino. Entonces, hermanos, la Biblia es nuestro mapa, pero escudriñemos las Escrituras. Siempre les he recomendado, hermanos, ¿qué tiempo vamos a leer las Escrituras? Vamos a dejar un tiempecito diario para leer las Escrituras. ¿Qué tiempo, hermanos? 15 minutos les he dicho, hermanos. 15 minutos. Así es de que entonces en 15 minutos ustedes van a leer, por lo menos diario, 15 minutos. Después de eso, hermanos, ustedes mismos se van a interesar en la lectura de la palabra y se van a pasar un poquito de los 15 minutos. Pero nuestros trabajos nos atraen, nuestros trabajos nos ocupan.
nuestros trabajos, nosotros tenemos la responsabilidad de terminarlos en la casa o a donde tengamos que trabajar. Muy bien. Pero después de eso, si por alguna razón no pueden nuestras hermanas por los quehaceres de la casa, entonces después de eso hacen algún quehacer y se acuerdan, ay, tengo que estudiar la palabra. Y vayan a estudiar, hermanos, esos 15 minutos, hermanas, y vayan a estudiar esos 15 minutos y poco a poco nos vamos documentando hasta que por fin podemos vencer todas las artimañas del enemigo. Y aunque hayan caminos que nos parecen derechos, si no están de acuerdo a lo que dice la palabra, entonces no vamos a seguirlos, hermanos. Digan amén, hermanos. Amén, amén. Muy bien. Los letreros y las cruces en el camino son avisos también, hermanos. Así como cuando nosotros hacemos un viaje y nuestro papá o algún familiar va conduciendo el coche y encontramos un letrero que nos dice, curva peligrosa. Ah, entonces vamos a menorar la velocidad y vamos a pasar la curva peligrosa. Y así sucesivamente, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente esos letreros que se ponen, hermanos, que estoy poniendo como ejemplo, hermanos, que se ponen en el camino y que son nuestro aviso, así la palabra de Dios tiene también letreros para nosotros, a donde nos dice que vamos a enfrentarnos a un peligro. Muy bien, hermanos. Entonces, la vida de las personas, de las que ya recorrieron el camino, son como letreros y como cruces comparadas con nuestro mapa, hermanos. Bueno, vamos a entender esto, hermanos, porque hay caminos que nos parecen derecho. Cuando nosotros los vemos, decimos, pues este camino está bueno, este camino así, este camino de la otra forma. Pero si no va de acuerdo a lo que dice la palabra, entonces vamos a tener cuidado, hermanos. En el pasaje que leímos, acuérdense bien, hermanos, en el pasaje que leímos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14 y en el verso número 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a leer lo que nos dice Evangelio de San Mateo, capítulo 7, en los versos 15 al 20. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, en los versos 15 al 20. Lo bien estos días. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, en los versos 15 al 20. Amén, hermanos. Amén. Dice así la palabra, hermanos. Dice así la palabra. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, cuando la gente ya viene y en muchas ocasiones se atreven a decirnos que el camino que nosotros vamos caminando no es el correcto para llegar al cielo, me permito decirles a ustedes, hermanos, un testimonio que me sucedió a mí. Tenía yo, hermanos, aproximadamente mis 25 años, por ahí así. Y entonces había yo conocido el Evangelio y tenía como 3 meses que había yo aceptado a Cristo como mi Salvador. Entonces llegaron otras personas y me dijeron que ese camino que yo estaba conociendo y en el cual ya iba yo caminando no era el correcto. Pero yo no sabía, hermanos, en 3 meses no he aprendido nada.
En 3 meses el que está caminando en el camino de Dios no ha aprendido nada. Tiene que seguir estudiando, pero yo no sabía. ¿Y cómo me voy a defender de esas personas que llegaban y me decían que el camino que yo tenía estaba equivocado? Pero óiganme bien, Dios nos ilumina. No pude yo contestar de acuerdo a la palabra, pero dije esto, óiganme bien. Les dije, miren señores, les quiero decir esto. Cuando yo estaba perdido, y vamos a imaginarnos que me estaba yo ahogando en un lago, ajá, pero pasaban las gentes y nadie me hacía caso. Y yo estaba ahí tratando de luchar para no ahogarme, pero pasaban las gentes y nadie me auxiliaba. Y cuando veo, allá viene una canoa así que las que ustedes conocen. A veces la canoa nada más cortan un árbol, le cortan un cacho, le cortan otro cacho y luego vacían el árbol y lo echan y ya es la canoa. Pues algo parecido así, una canoa. Y ahí viene remando un hombre, ahí viene remando. Y se acerca a mí que estoy pues tratando de no ahogarme, haciendo desfiguros, tratando de, bueno, en fin. Y entonces se acerca a mí y me dice, dame la mano, yo te puedo salvar. Y entonces como yo ya no tenía otra cosa que hacer y que vería a nadie que me hiciera caso, pues yo le extendí mi mano. Me toma de la mano, me saca del lago y me pone en su canoa y me saca de la canoa y me lleva a un lugar seguro. Y después de eso yo ya empecé a caminar en ese camino que me había enseñado el señor ese que llevaba la canoita. Pero ahora vienen ustedes con un barco grandotote y me dicen que la canoita no sirve. De esa forma es como yo me defendí, hermanos. Y entonces les dije, ¿cómo no va a servir la canoita? Pues si yo estaba ahogándome y el señor aquel con su canoita llegó, me tomó de la mano, me subió a su canoa y miren, aquí estoy. ¿Cómo me dicen ustedes que no sirve? Hermanos, porque así van a venir gentes y nos van a decir, eso que te están enseñando a ti, eso del cristianismo no es cierto, eso y así y cosas así. Y niegan la personalidad de nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Y dicen, eso no es cierto, eso lo inventaron. Pero hermanos, ya van ahorita 20 siglos, 21 estamos en el caminando cuando vino el Señor Jesucristo y hasta la fecha está tan reciente la figura de Cristo como aquella ocasión cuando Él andaba haciendo milagros allá en Jerusalén. Bueno, hermanos, así pasó conmigo. Ahora, hermanos, les quiero decir, caminos que parecen derechos, visité, hermanos, en una ocasión a una familia que ya no son fieles. Estaban con nosotros, pero se volvieron infieles por X razón. Y ya no son fieles y se fueron de nuestra congregación. Y me dijeron que no me preocupara, que ellos se sentían bien, que ellos se sentían bien a donde estaban. Bueno, ¿qué quieren que yo diga? Ni modo. Pero vamos a leer este pasaje, hermanos. Y se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12 y en los versos 12 y 13. Libro de los Hebreos, capítulo 12 y en los versos 12 y 13. Y dice así la palabra, hermanos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12 y en los versos 12 y 13. Dice así, hermanos. Amén. Libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 12. Dice de esta manera. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, entonces cuando nosotros nos demos cuenta que íbamos en el camino correcto, pero que después por X razón, la que ustedes gusten, no vamos a mencionar ahorita ninguna, pero la que ustedes gusten, y dejamos el camino para empezar a caminar en otro camino,
Entonces, hermano, lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿y ahora este camino en el que voy es correcto? ¿Es el verdadero? ¿Es el que me va a llevar al cielo? Y empiecen ustedes a analizar, hermanos, y empiecen a reconocer a estas personas, cómo es su conducta. Y de acuerdo al pasaje que leímos, hermanos, ahí en San Mateo capítulo 7, los versos 15 al 20, por sus frutos los van a conocer, hermanos. Y cuando el fruto no sea el fruto de la palabra de Dios, entonces me pueden decir muchas cosas, pero si su vida no concuerda con lo que dice la palabra, entonces, hermanos, que la inteligencia llegue a ustedes, que el Espíritu Santo los ilumine, para que se den cuenta que ese camino entonces no es el correcto, no es el verdadero, hermanos. Y de esa manera es como nosotros entonces ahora sabemos que el camino correcto, verdadero, único, no hay otro más que solamente el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y no fueron dos los que murieron en la cruz del Calvario, hermanos. Solamente fue uno y se llama Cristo. Así es de que entonces, por eso él dijo con toda seguridad, yo soy el camino. No dijo, aquel y yo somos el camino. No, él dijo claramente, yo soy el camino. Ajá. Y la palabra de Dios nos está recomendando para que nos pongamos inteligentes, hermanos, y nos está recomendando. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hermanos, inmediatamente regrésese. Hermanos, regrésese. Y si ya había caminado en el camino correcto, hermano, analice, compare, hermano, hermana, y siga adelante en el camino correcto y verdadero. Ah, pero en el camino ese que usted me está diciendo, me dirán muchas personas, no, allí hay muchísimos más problemas. Entonces, sí los hay. Porque el camino que Cristo abrió desde el palacio de Poncio Pilatos hasta el reino de los cielos es un camino de espinas. Y tuvo que cargarse una cruz, y tuvieron que golpearlo, y le rompieron la cara, y se le escupieron, hermanos, y le golpeaban con el látigo, y aún así lo hacían caminar con la cruz. Y todavía llegó al Calvario, y lo clavaron en la cruz, hermanos, y lo clavaron, y la diferencia del que clavaron en medio y los otros dos malhechores que estaban junto a él, la diferencia es que los que estaban ahí, los que estaban a su lado, hermanos, eran verdaderos culpables. Y uno le dijo al otro, tú y yo merecemos este castigo por todo lo que hicimos, pero este que está aquí junto a nosotros, ningún mal ha hecho. Y entonces, hermanos, Cristo murió como un malhechor, pero para salvarnos a nosotros, hermanos. Amén. Eso es. Así es de que entonces, hermanos, esto es lo que traigo yo, hermanos, para decirles a ustedes, no se dejen confundir, hermanos, no se dejen confundir. Y si ya lograron caminar en el camino de Dios y por los problemas ustedes se fueron, estos problemas los vivió Cristo. Ahorita se me viene a la mente, hermanos, y con esto concluimos. En una ocasión, dicen que un predicador estaba hablando en su iglesia y entró un hombre nada más a oír y de hasta atrás estaba oyendo la predicación. Estaba dando una predicación de salvación para aceptar a Cristo como su Salvador. Cuando terminó el pastor de decir su predicación, les dijo, los que quieran aceptar a Cristo pasen. Y pasaron algunos y este hombre que había llegado pues porque le dio curiosidad de qué estaban hablando ahí. Entonces él pasó también y no se hincó, sino que pasó hasta el frente y el pastor lo quedó viendo, llegó hasta junto a él, hacia abajo, y quedó viendo al pastor. Y el pastor le dice, hermano, ¿va usted a aceptar a Cristo? Y le dice el hombre que había llegado, dice, no, yo voy a aceptar a Cristo cuando Él haya hecho algo grande para mí. Y el pastor le dice rápidamente, pero así rápidamente le dice, es que usted no conoce, pero Cristo ya hizo mucho por usted desde hace 20 siglos y usted no se ha dado cuenta.
murió por usted en una cruz para darle salvación y vida eterna, para perdonarle sus pecados, y etcétera, 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 hermanos. Entonces, si ustedes no reconocen que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, hermano, entonces acuérdese nomás que Cristo ya hizo por usted muchas cosas. Se dejó, no porque lo sometieron, hermanos, no lo sometieron. Él tenía el poder. Cuando Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre que quería atacarlo, entonces él le dijo a Pedro, mete tu espada a la vaina. Se acercó, tocó la oreja del hombre y se la restauró. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros ya tenemos a un Salvador que se llama Cristo, hermanos. Y entonces él se ofreció voluntariamente. No había necesidad que lo defendieran. Él solito, cuando llegó y le dijeron, ¿a quién buscan? Y él dijeron, a Cristo. Y les dice, yo soy. Y dice la Escritura que se fueron para atrás y se cayeron. Pero se levantaron otra vez y les dice Cristo, ¿a quién buscan? A Cristo. Dice, yo soy. Déjenme ir a los otros. Y él solito puso las manos para que se las amarraran, hermanos. Y no lo iban empujando. Él iba caminando con pie firme, hermanos, hasta que llegó a todo lo que le hicieron. Entonces, ¿usted quiere que Cristo haga algo grande por su vida y entonces lo acepta? Hermano, Cristo ya murió por usted en la cruz del Calvario hace mucho tiempo y no se defendió en absoluto y podía defenderse porque le dijo a Pedro, puedo hacer una oración a mi Padre y vienen legiones de ángeles y matan a todos estos. Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir todo lo que tengo que venir a cumplir? Hermanos, les estoy presentando a Cristo, el único camino, hermanos, el único camino. No decimos como dice el tema, hay caminos, no. Este es el único camino, hermanos. Este es el único camino que nos conduce al cielo. Yo les quisiera decir, hermanos, pero a lo mejor todos ya han aceptado a Cristo. Pero si no hay alguno que no lo ha aceptado, hermano, pues esto es fácil. Simplemente le dice, Señor Jesucristo, creo en ti. ¿Qué cosa le dijo el malhechor? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo rápidamente le dice, lo dijo de lo profundo de su corazón, y Cristo rápidamente le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Sí se iba a morir, pero lo iba a llevar al paraíso. Bueno, vamos, hermanos, a orar. Y hermanos que están, que nomás me están viendo, hermanos, o me están oyendo, si hay oportunidad que ustedes se hinquen, hermanos, hínquense. El Señor Jesucristo es merecedor de todo, y ya está escrito, toda rodilla se doblará, hermanos, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, vamos a hacer la oración, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, misericordioso Señor, te damos gracias, divino Dios, porque de acuerdo a lo que dice tu palabra, tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad, tú eres la vida. Y si alguien quiere llegar al cielo, Señor, tú eres el único que lo puede llevar, poderoso Padre. Nosotros, los que ya creímos en ti, ya no tenemos tantos caminos, Señor. Solamente un camino, y ese es el verdadero. Ese es el verdadero, Señor. Ayuda a mis hermanos para que puedan entender y puedan creer, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, Padre, y que te acepten, divino Dios. Y al aceptarte, la promesa del Padre es que el Padre iba a poner su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y así va a ser, divino Dios, cuando la persona, hombre o mujer, acepte a Cristo como su Salvador, el Padre cumple su promesa y pone su Espíritu Santo en el corazón de la persona. Mucha gente no lo cree, pero nosotros, los que estamos caminando en el camino de nuestro Dios, aseguramos firmemente que el Padre cumple su promesa y la pone su Espíritu Santo
en nuestro corazón. Señor Dios Todopoderoso, si hay alguna persona, Divino Señor, que en su interior te quiere aceptar, Divino Dios, y por las cosas que nosotros conocemos, Señor, no se puede acercar a ti por alguna razón, Señor, tú, Divino Señor, acércate a él y dile, Divino Señor Dios, como le dijiste al apóstol Pablo, yo soy Jesús, el que se presentó delante de ti. Yo soy Jesús. Y Pablo solamente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Padre misericordioso, manifiéstate, Divino Señor, a las personas, a los hombres y a las mujeres, Divino Dios, que en su corazón todavía no estás, pero que quieren, Divino Señor, que estés con ellos. Padre Santo, limpia ese corazón, toma posesión de él, Divino Dios, para que otra persona, hombre o mujer, se agreguen, Divino Señor Dios, a la iglesia que ya va caminando, Señor del cielo, rumbo, Divino Señor, a la vida eterna, poderoso Padre. Gracias, Divino Señor, gracias, Dios Todopoderoso, gracias, Señor del cielo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos, pues vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos, hermanos, y para que todos vayamos en paz. Cerramos nuestros ojos y nos despedimos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que ahorita que ya vamos a salir, tú seas, Divino Señor, con nosotros. Te pido por mis hermanos, Señor, si vinieron, Divino Señor, de algún lugar para oír tu palabra, en alguna casa, Divino Señor, de tus hijos, Padre, que al salir tú vayas con él, lo lleves con felicidad a su hogar. Si alguna persona, Señor, tuvo que caminar algún trecho, Padre Santo, que al regresar a su hogar, tú lo lleves, Divino Señor Dios. Y cada uno de nosotros, Señor, al llegar a nuestros hogares, sientamos, Divino Dios, que tú estás con nosotros, Divino Señor, para gloria de tu nombre. Padre, que tu bendición sea para todo tu pueblo que me oyó hoy en este día, Divino Señor, y que esta palabra los anime, los motive, Divino Señor, y aunque haya problemas, Divino Señor, este es el camino que conduce a la vida eterna, poderoso Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a repetir nuestro salmo, el Salmo 121, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.